Vaya paseo más bonito, no te quejarás. Hombre. ¡Qué maravilla! Esto no tenéis en Lodos, hay muchas No, cosas, no, pero no, esto no. no. Mira, ahí está José Miguel. ¡José Miguel! ¡Ey! ¡José Miguel! ¿Qué? ¡Aquí! Voy. Es que con tanto ruido, ¿has oído cómo les está llamando a las ovejas? ¿Cómo este más o menos? Muy buenas, José Miguel. Buenos días. Aquí estás, ¿no? Trabajando con el ganado y disfrutando de este... Un día más. Bueno, te voy a Buenos días, presentar a José Miguel. Rafa, vecino de Lodosa. Ha sido carnicero durante más de 40 años, o sea que vais a poder charlar mucho. Bueno, Y sí. Paula, encantada. Ah, sí. Toda una vida dedicada a la ganadería, un sector importante para el Pirineo navarro. Sí, yo empecé desde los 14 años con mi padre y ahora tengo 62 y aún sigo. Hasta hace 3 o 4 años tenía ovejas de leche también y hacía queso y lo vendía y tal. Pero luego me cansé de trabajar mucho y ahora me dedico a las de carne. Claro, porque en aquella época no había las prensas que hay ahora para la elaboración del queso, ¿no? A lo primero lo teníamos que hacer a mano y era un trabajo duro. Igual nos levantábamos pues, para ordeñar a las 6 de la mañana, había que hacer el queso porque no había ni frigoríficos ni nada, había que hacerlo a la mañana, volver al mediodía a ordeñar las ovejas porque tampoco había frigorífico para guardar la leche y había que hacer el queso Todo a la tarde seguido. otra vez. Todo seguido. Seguido y continuo. Rafa, ¿cómo ves las ovejas de José Miguel? Joder, pues perfectas. Analízalas. Están todas gorditas, maravillosas se ven, sí. Bien cuidadas, se ve que están bien cuidadas. Ahora están en estado de buena esperanza. Pues bien, para el verano, ¿no? Para matar los corderos. Sí, a ver si sube un poco más el precio, que está un poco chungo. Ahora, ¿cómo vendéis los corderos? Porque antes, me acuerdo yo, hace muchos años que los vendíamos a kilo. Se quitó el kilo, se venden por unidad. ¿Tú qué lo vendes por unidad? Yo ya llevo unos años que estoy en la cooperativa de ovino de Navarra y ahí aún nos siguen pagando por kilos. Ah, por Y kilo por, todavía. y por calidad también. Entonces, Bueno, sí, por calidad. en teoría, si a un buen ganadero, en teoría tiene que sacar más dinero que el que no es tan bueno. Ya, sí, claro, sí, sí. Entonces, Hombre, pues pero ahí antes estamos. nosotros íbamos al ganadero como tú y claro, él nos decía, pues solo los buenos, no, nos teníamos que llevar el bueno y el malo. Cogías 50, pues quitabas todo lo que tenía. Entonces, si Lo las que- comprabas por peso, De pues... hecho, yo creo que José Miguel tenía que ser tu enemigo, ¿no? Lo que pasa que Bueno, yo me voy. Hombre, yo mi me voy. enemigo en el precio, pero en lo demás no. Erais un poco racanillos también, ¿eh? Hombre, cada uno tira para su casa. Hombre, pero tampoco hay que ahogar a la gente, hay que No, dejarla pero respirar un poco. eso es verdad. Nosotros íbamos a un ganadero como tú y le comprábamos todo. Sí, o sea, ahora pues como- estaban más ahora como iba delgaditos, el más precio. gordos, sí, a como iba el precio ya está. Y aquí he hecho los... Pues yo, Las gracias, raíces. gracias a mi mujer, no compré un corral de ovejas estabuladas. Ya veo que tu mujer es muy lista. Es muy lista, sí, porque esto es los 365 días del año. Porque Pues mira, la carnicería, matar y todo era esclavo, Es pero verdad, esto sí, es sí, sí. todos los días, todos los días. Es verdad. A mí me ha gustado vivir siempre en un pueblo pequeño, así, en el monte. Lo que pasa que la vida no ha dado para esto. O sea, Mira, no... Estamos en un pueblo muy pequeño, ¿eh? Tan pequeño que casi no podemos discutir ni entre los No vecinos. hemos visto más que a dos cuando hemos entrado. Va, pues, Vaya. pues ya son muchos, ¿eh? Habiendo dos ya son... Uno era el alcalde.